Se trata de un paciente de 27 años de edad militar en servicio activo sin antecedentes patológicos que refiere haber estado hace 4 meses en un campamento en Shelmera, en la zona selvática de Pastaza, Ecuador. Hace 3 meses presenta 2 lesiones cutáneas, tras lo que describió como picaduras de mosquitos, las cuales fueron aumentando de tamaño y ulceraron en un lapso de 3 a 4 semanas. Recibió tratamiento con itraconazol 400 miligramos cada 12 horas por 7 días sin mejoría alguna. En el examen físico se observan 2 lesiones ulcerosas, una en el antebrazo derecho de 2.3 por 2.1 centímetros, de bordes elevados, duros, eritematosos, bien definidos y con fondo granular tipo cráter volcánico, y otra en el pabellón auricular izquierdo de 1 por 1 centímetro, de bordes eritematosos, irregulares e hiperqueratósicos. Ambas lesiones son indoloras. Los exámenes complementarios, incluyendo biometría hemática, pruebas hepáticas, renales, pancreáticas y electrocardiograma, resultaron dentro de límites normales. Se sospechó de leishmaniasis cutánea confirmada mediante un frotis directo que mostró amastigotes de leishmania. Se inició tratamiento con antimoniato de meglumina, 20 miligramos kilogramo día intramuscular por 30 días. A los 15 días de tratamiento, las lesiones comenzaron a cicatrizar y al día 30 se observó una cicatriz atrófica sin signos de infección. No se presentaron efectos adversos ni recidiva a los 6 meses. Diagnóstico diferencial enfocado en vectores. En el diagnóstico diferencial de un paciente que ha estado en zonas tropicales, es esencial tener en cuenta las enfermedades transmitidas por vectores, dado el alto riesgo de contagio. El dengue, transmitido por Aedes aegypti, se caracteriza por fiebre alta y dolor muscular intenso, con mayor prevalencia en áreas urbanas. En contraste, la malaria, cuyo vector es anófeles, se presenta comúnmente con fiebre y escalofríos periódicos y predomina en zonas rurales de la Amazonía. Por otro lado, la chikungunya, también transmitida por Aedes aegypti, comparte síntomas iniciales con el dengue, pero el dolor articular intenso es distintivo y puede durar semanas o meses, siendo su prevalencia en áreas urbanas crecientes. La leishmaniasis, transmitida por Lutzomia, es más prevalente en zonas rurales selváticas y se manifiesta con úlceras crónicas, lo que la diferencia claramente de las otras 3 infecciones. Además, la leishmaniasis mucocutánea es común en regiones como Morona, Santiago y Pastaza, lo que puede orientar el diagnóstico si el paciente proviene de esta área. Consiguientemente, vamos a realizar el diagnóstico diferencial en base a las características de las úlceras que presenta nuestro paciente. ¿Con qué patologías vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con leishmaniasis, con tuberculosis cutánea, con esporotricosis y con pioderma gangrenoso. Se descarta tuberculosis cutánea. ¿Por qué? Por las características de las lesiones. Pues bueno, específicamente en la tuberculosis cutánea las lesiones son de carácter crónico, de crecimiento lento, con bordes suaves y son menos dolorosas, a diferencia de la leishmaniasis, que las lesiones tienen características como que son más eritematosas, es decir, tienen bordes eritematosas y son ulcerativas. Así también se descarta la esporotricosis. ¿Por qué? Porque esta se caracteriza por nódulos ulcerados que siguen básicamente un patrón linfático. También son conocidos como en forma de cordón. A diferencia de la leishmaniasis, que esta presenta lesiones localizadas sin diseminación, lo cual corresponde al cuadro clínico de nuestro paciente. Se descarta pioderma gangrenoso. ¿Por qué? Porque las lesiones que produce son úlceras dolorosas que tienen ciertas características como por ejemplo bordes violáceos e irregulares. Además de esto tienen un patrón de progresión rápido y agresivo, a diferencia de la leishmaniasis, que básicamente las lesiones son indoloras y tienen una evolución lenta. Una vez analizadas todas las características de las lesiones en cuanto a su morfología y su progresión, se llega a la conclusión de que las lesiones son originadas por la leishmania. Vamos a diferenciar los tipos de leishmaniasis. Empezaremos con la visceral. Esta no se caracteriza por lesiones cutáneas, sino más bien por síntomas graves, como la fiebre prolongada, la esplenomegalia y la pérdida de peso. Por otro lado, la mucocutánea afecta a la mucosa, sobre todo de nariz, boca y garganta. Esta va a producir una destrucción del tejido e incluso puede llegar a una desfiguración facial. Y finalmente, la cutánea. Esta produce las lesiones sobre todo en la cara y en las extremidades, y aunque estas dejan cicatriz, pueden desaparecer de manera espontánea. Esto es lo que tiene relación con nuestro caso clínico, por ende definimos que el diagnóstico es una leishmaniasis cutánea. En cuanto al análisis del caso, tenemos un paciente masculino de 27 años, el cual presenta lesiones ulcerosas indoloras, aparentemente por haber asistido a un campamento militar hace 4 meses en Shelmera, producto de picadura de mosquitos. Planteamos 2 diagnósticos diferenciales, el primero de ellos con los vectores que predominan en la zona y el segundo a causa de enfermedades que provocan este tipo de lesiones. En ambos nos inclinamos por la leishmaniasis a causa de la característica de las úlceras y descartamos los demás por la ausencia de signos y síntomas patognomónicos. Asimismo, en cuanto al tipo de leishmaniasis, nosotros vamos a descartar la visceral por ausencia de afectación a órganos, asimismo la mucocutánea al no haber lesiones en mucosa oral, nasal, de faringe o de laringe, y finalmente tendríamos como diagnóstico presuntivo a una leishmaniasis cutánea
por las características de las úlceras y la ausencia de fiebre. Cabe con 3 criterios de leishmaniasis cutánea que son sin historia de un trauma, evolución de 2 o más semanas y presencia de úlceras, por lo que la primera opción de manejo es realizar un examen de frotis directo en el que el paciente sale positivo, puesto que hay presencia de mastigotes en los bordes de las úlceras. También hay que tener en cuenta que tuvo un tratamiento con itraconazol, el cual fue equívoco, puesto que es un tratamiento para infecciones fúngicas. Para el tratamiento del paciente, como primera línea, es el antimonio pentavalente, y también hay que tener en cuenta si cumple con el criterio de complejidad, que es en el paciente cumple con presencia de lesiones ulcerosas en la oreja, por lo que su tratamiento es de 10 a 20 días de 20 miligramos y también hay que realizar seguimiento y control a los 15, 30 y 6 meses.